Muy buenos días amigos y seguidores de Cuadratín San Luis, sean bienvenidos a este espacio matutino en línea donde le llevamos a usted la mejor información. Soy Juan Hernández, a nombre de mi compañera Gina Salinas, titular de este espacio. Iniciamos con las notas principales de esta mañana y es que fíjese que pese a la fase 3 de la contingencia sanitaria que estamos viviendo, en Soledad de Graciano Sánchez realizaron una fiesta de espuma para niños. Al respecto, la Secretaría de Salud se pronunció sobre este hecho. San Luis Potosí amaneció este sábado con su peor crisis sanitaria desde el inicio de la pandemia provocada por el COVID-19, con un aumento reciente de casos positivos de 110%, por lo cual se tomó la decisión de restringir la circulación vehicular en vialidades durante horarios no esenciales y aplicar decenas de filtros sanitarios en la capital potosina y los municipios en lo que resta del mes de mayo. En total, hay casos positivos en 15 de los 58 municipios. Todas las jurisdicciones sanitarias presentan brotes del virus y por esa razón, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud recomendó tomar medidas para reducir al máximo el riesgo de propagación de la enfermedad entre los 2.8 millones de potosinos. Las nuevas medidas fueron anunciadas este viernes 1 de mayo por el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, el alcalde capitalino, Javier Nava Palacios, la secretaria de Salud Pública, Mónica Liliana Rangel Martínez, y el comandante de la 12ª Zona Militar, Guzmán Ángel González Castillo. Si bien quedó descartado aplicar el programa Hoy no circula, lo cual Javier Nava admitió que se trataba de un documento de trabajo, sí se cerrarán vialidades principales en ciertos horarios para evitar la circulación de vehículos. Pero estamos ordenando la instalación de filtros de control sanitario como medida de prevención para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 COVID-19 en el municipio de San Luis Potosí. Amén que las autoridades sanitarias continuarán con inspecciones en lugares donde no guarden las medidas. Juan Hernández para Cuadratín Noticias. Los elementos de corporaciones policíacas que estarán inspeccionando a la ciudadanía en los llamados filtros sanitarios podrán hacer detenciones administrativas a quienes se nieguen a ser revisados por personal de la Secretaría de Salud o se resistan a regresar a su casa, acudir por atención hospitalaria o bien no proporcione los datos generales y de identificación si es que presenta al menos 2 síntomas de contagio de COVID-19, según el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial de gobierno del estado el pasado viernes 1 de mayo, cuando entró en vigor. En los casos donde se identifique a una persona con una temperatura corporal superior a 38 grados centígrados y que padezca al menos 2 síntomas del COVID-19 y no proporcione los datos generales y de identificación conforme a los lineamientos emanados del mismo para dar seguimiento a su posible padecimiento, las autoridades de seguridad pública instaladas en el filtro de control sanitario en uso de sus atribuciones legales podrán aplicar cualquiera de las medidas administrativas establecidas en la legislación aplicable. En el mismo artículo se indica que para que la ejecución de la detención administrativa o en su caso multa similar a lo que se hace cuando se sorprende o reporta a una persona bebiendo en la vía pública o bien con posesión de droga para uso personal, los uniformados deberán garantizar el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no ha reportado ninguna detención ni multa a partir de que el acuerdo entró en vigor el pasado viernes y recalcó que la presencia de elementos en los filtros sanitarios solo es para fortalecer al sector salud junto con las demás instituciones de seguridad con el propósito de bajar la movilidad y crear conciencia ciudadana ante la emergencia sanitaria. Indicó que si bien están facultados para arrestar a quien incumpla con los protocolos de los filtros, su labor principal consistirá es informar y concientizar a la ciudadanía para que acate las normas de sanidad, principalmente el distanciamiento social. El número de casos confirmados de COVID-19 en el estado que esperaba la Secretaría de Salud ha estado por debajo de lo proyectado, pero en semanas recientes, por parte de la población hubo un relajamiento en las medidas sanitarias que está propiciando el incremento de casos de 14 a 17 por día. Esto continúa sucediendo, ya que durante los primeros reportes del personal que se encuentra en los filtros sanitarios colocados por la ciudad, se ha reportado que viajan familias completas para distraerse, aún y cuando parte de ellos pertenecen a grupos vulnerables, informó la titular de la dependencia, Mónica Liliana Rangel Martínez. Conforme se fueron estableciendo las acciones, se fue controlando el número de casos. Se ve claramente en la curva que presenta en el informe técnico el doctor Miguel Lutzo, cómo se iba controlando. En el momento que se rompe la disciplina de la sociedad
y empezamos a salir, empezamos a movernos, empezamos a salir con la familia, porque en estos filtros de revisión hemos encontrado familias completas que salen a dar la vuelta porque ya se aburrieron de estar en la casa. Y llevan niños, llevan a adultos mayores, y todo esto hace nuevamente, y yo quiero recordarles, el virus no se mueve solo, se mueve con la gente. Y de ahí que se empiezan, después de los primeros 14 días, que es el periodo de incubación del virus, pues empiezan a presentarse un mayor número de casos. Aunque es cierto que el número de casos presentados hasta el día de hoy es menor de lo esperado por las autoridades sanitarias, Mónica Rangel precisó que de continuar la desobediencia ciudadana ante las indicaciones que se les brinda, se podrían llegar a recibir hasta 400 casos por día, complicando las funciones de los servicios de salud, como está sucediendo en otros estados. De seguir con esta tendencia, prácticamente en los últimos 3 días hemos superado todo lo que habíamos logrado contener durante mes y medio. Y podemos llegar a tener una situación de explosión y de manera exponencial, y de pasar de 14 a 17 casos por día hasta 200, 300, 400 o en condiciones ya muy complejas como la Ciudad de México, Baja California, hasta 1000 casos por día. La titular de la Secretaría de Salud en el estado dijo que el poder mantener la curva de contagios depende de un trabajo en conjunto del gobierno con la sociedad. Por su parte, los servicios de salud y las autoridades estatales han hecho lo que está en sus manos, pero lo demás únicamente depende de la población que aún no cree en la crisis sanitaria que se vive. Pero son ellos mismos los que pudieran sufrir las consecuencias al momento de que sean sus propios hijos los enfermos por no acatar las indicaciones. Juan Hernández para Cuadratín Noticias. La titular de la Secretaría de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, indicó que es imprescindible cuidar que niñas y niños no contraigan el virus del COVID-19 y proteger su salud. Lo anterior ante la fiesta de espuma organizada en un fraccionamiento de Soledad de Graciano Sánchez con motivo de celebrar el Día del Niño el pasado 30 de abril. La doctora reiteró que a pesar de que los menores no desarrollan síntomas tan avanzados como los adultos y los mayores de 65 años, también se pueden contagiar por el virus. Por lo que es responsabilidad de los padres de familia y de los cuidadores brindarles toda la protección posible, pues además es un derecho que se cuide su salud. Si bien no desarrollan una sintomatología que pudiera en un momento dado ser muy grave, si tienen condiciones en donde su inmunidad está baja, también pueden llegar a fallecer. Y es obligación cuidarlos. De igual forma, informó que la salud del menor de 2 años que está contagiado por COVID-19 se encuentra estable y que prácticamente desarrolló el virus dentro de su núcleo familiar. Ante esta situación, remarcó la importancia de seguir las recomendaciones de salud cuando un paciente se aísla en casa, el cual debe ser estricto y con acciones concretas para evitar que otras personas contraigan el virus. Cuando a alguien le da hepatitis, lo aislamos. Y separamos sus trastes, separamos su ropa y lo ponemos en un lugar específico y le pedimos a todo el mundo que no se le acerque porque se va a contagiar. Es exactamente el mismo mecanismo que necesitamos establecer ahora con coronavirus. Cualquier persona que sea identificada con coronavirus o con COVID-19 hay que aislarla y hay que pedirle a la familia que esté a una distancia de 1,5 metros. Recordó que las medidas cuando un paciente se encuentra aislado en casa son mantener una distancia de 1,5 metros, separar su ropa, así como sus platos, cucharas y vasos, y destinarla exclusivamente para su uso. Para Agencia Cuadratín San Luis Potosí, Karina Méndez. El Papa Francisco se pronunció por un ejercicio espiritual que convoca a las personas, indistintamente de su inspiración religiosa, para orar y hacer obras caritativas por el fin de la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 COVID-19. Pidió a los fieles católicos y creyentes de diferentes religiones que se unan el jueves 14 de mayo en un día de oración y ayuno y obras de caridad para pedirle a Dios por el fin de la pandemia de coronavirus COVID-19. En sus palabras posteriores al rezo de Regina Coeli, el Santo Padre destacó que como la oración es un valor universal, acepté la propuesta del Alto Comité para la Fraternidad Humana para que los creyentes de todas las religiones se unan espiritualmente el 14 de mayo. Se tratará, dijo el Papa Francisco, de un día de oración y ayuno y obras de caridad para implorar a Dios que ayude a la humanidad a superar la pandemia del coronavirus.
Además, en relación a la situación que se vive por la pandemia, el sumo pontífice también hizo votos por un periodismo libre en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En la crisis actual necesitamos un periodismo libre al servicio de todas las personas, especialmente de las que no tienen voz, un periodismo que se comprometa con la búsqueda de la verdad y abra vías de comunión y de paz, expresó. Apoya y súmate en esta contingencia donando cubrebocas, guantes, caretas y otros insumos para el personal médico. Puedes acudir al centro de acopio ubicado en Carranza 580 Interior 4, Colonia del Valle. Juntos contra el COVID-19. Este es el clima del día de hoy, 4 de mayo, para San Luis Potosí y las diferentes zonas del estado. En la zona centro 30 grados máxima, 14 grados mínima, con probabilidad del 50% de lluvia y tormentas dispersas. En la zona altiplano 31 grados máxima, 16 grados mínima, con probabilidad del 30% de lluvia y tormentas aisladas. En la zona media 36 grados máxima, 18 grados mínima, con probabilidad del 20% de lluvia, parcialmente nublado. En la zona huasteca 38 grados máxima, 23 grados mínima, parcialmente nublado y con probabilidad del 10% de lluvia. Este fue el pronóstico del día de hoy. Y pasando a otros temas ajenos al COVID-19, vámonos a información regional, y es que en Matehuala el ayuntamiento modificó los pagos de nómina. Este año fue inédito el movimiento femenino Un Día Sin Nosotras el 9 de marzo, un clamor de las mujeres mexicanas para poner freno a la violencia de género. Pero la estela de muerte que han sido los feminicidios no desaparece y menos dejará de doler en el corazón de las hermanas, hijas, amigas y sobre todo en el de las madres de las víctimas que no tendrán la opción de extrañarlas solo un día. Han aprendido a tener una vida sin ellas. Estamos viviendo una violencia demasiado fuerte hacia las mujeres, hacia las niñas. Ya la vida ya no es igual. Nunca, sé que nunca va a ser igual, porque estamos viviendo en un mundo tan lleno de maldad que ya no podemos vivir más. En el municipio de Tamuín, San Luis Potosí, 5 familias han sido marcadas por esta misma angustia y la frustración de no conseguir justicia para sus hijas. Era una muchacha muy alegre, que amaba a su familia, se portaba bien con todo el mundo, apreciaba mucho a los vecinos, a sus compañeros de trabajo. Tenía muchas cualidades muy bonitas, muy buenas. Ella siempre está con nosotros, pero yo hubiera deseado que ella tuviera una vida diferente. En el año 2010 comenzó la pesadilla y no paró hasta 4 años después. Un ex militar, maestro de karate y catequista, originario de Ébano, fue detenido el 3 de julio de 2014 bajo el cargo de portación de arma, luego de que confesó ser el asesino de al menos 4 niñas y una joven de 32 años, cuyas muertes ocurrieron entre el año 2010 y 2014. La perversidad no ha recibido sentencia a una década de cometido el primer crimen. Ahorita nosotros pues estamos con el dedo en el renglón y exigiendo y pidiendo justicia por mi hija y por las demás niñas. Una bodega de chatarra que tenía toneladas de basura al interior se incendió la tarde del sábado en el Boulevard hacia Ciudad Valles, a la altura de la colonia San Miguel en el municipio de Río Verde. Los bomberos de esta ciudad iniciaron trabajos durante casi 2 horas para sofocar las llamas, pues había un riesgo que se extendiera a toda la propiedad y con el viento a otros negocios cercanos, algunos del mismo ramo. Fue necesaria la llegada de 3 camiones de bomberos y unos 8 elementos para enfrentar la situación, unos rociando grandes cantidades de agua a los productos y otros removiendo los materiales que estaban incendiándose. El anuncio oficial de esta chatarrería habla que pueden recibir desde madera, metal y plástico, pero en su mayoría había mucha basura en el interior,
lo cual es un material que de inmediato comenzó a incendiarse. Por fortuna, la base de bomberos se encuentra cerca del sitio de los hechos y eso permitió una rápida movilización para evitar que avanzara, aunque por algunos momentos parecía que vencía a los voluntarios. El fuego fue controlado y poco a poco se avanzó para poder extinguirlo en su totalidad. Es importante que las autoridades que regulan este tipo de negocios realicen una visita, ya que es muy peligroso la concentración de tanta basura. Aprovechándose de la contingencia y anteponiendo una supuesta difícil situación económica, fue como el Ayuntamiento de Matehuala, que dirige el abanderado por el Partido Verde Roberto Alejandro Segovia Hernández, autorizó cambiar las fechas de pago de nómina a sus trabajadores operativos. A través de un documento girado a los regidores, funcionarios, directores, coordinadores, jefes de departamento, jubilados, pensionados y personal en general, con fecha del 27 de abril del año en curso, se menciona que debido a la situación financiera por la que atraviesa el municipio, resaltando el recorte de participaciones, la escasa recaudación y la contingencia sanitaria, se ven en la necesidad de modificar las fechas de pago en nómina. El oficio de notificación de cambio detalla que en asuntos generales de la 38ª sesión ordinaria de Cabildo del pasado 10 de abril de 2020, el alcalde Roberto Alejandro Segovia Hernández propone que quien reciba el pago de manera semanal ahora recibirá su erogación de manera quincenal, petición que fue aprobada por la mayoría del cuerpo colegiado. Con esta modificación, el último pago semanal de los empleados será el que cobren de la semana del 27 de abril al 3 de mayo, con fecha de pago jueves 30 de abril, y será a partir del lunes 4 de mayo su primer pago quincenal, que abarcará del 4 al 15 de mayo, es decir, el pago será de 12 días que corresponden al cierre de la quincena. El oficio ya fue enviado por la oficial mayor Lucinda Díaz Rodríguez a cada una de las áreas y se espera que en próximos días pueda existir algún pronunciamiento por parte del sindicato. Cabe recordar que en la nómina del municipio existe personal operativo que gana los 1,000 pesos y algunos apenas alcanzan los 1,200 pesos a la semana, situación que complicará su situación económica según versiones de los empleados. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México llamó a la ciudadanía a evitar caer en fraudes de emisión de pasaportes. A través de un comunicado alertaron que detectaron 2 sitios en internet donde se solicita un pago previo para acceder al servicio de citas. Los sitios fraudulentos son pasaporteycitasregov.com.mx y pasaporteenlinea.com. La Cancillería mexicana enfatiza que ninguna página de internet o persona puede cobrar por este servicio, por lo que reiteramos el llamado a no efectuar pagos ni realizar depósitos en tiendas de conveniencia, anotaron. Las autoridades remarcaron que el servicio de generación de citas para el trámite de pasaporte es gratuito en la página citas.sr.gov.mx o al teléfono 880-10-773. Lo único que se paga es el pago de derechos, pero es después de generar la cita. La Secretaría pidió estar atentos a la apertura de nuevas citas una vez que concluya el periodo de contingencia sanitaria, que se ha extendido por el momento al 30 de mayo de 2020. Autoridades de la Fiscalía General de la República aseguraron drones y explosivos en 3 cateos en San Andrés Cholula, Puebla. De acuerdo a un comunicado, desde el pasado 22 de abril, la Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, inició investigaciones con motivo de una denuncia anónima presentada el mismo día, en el que se mencionaron diversos hechos que pudieran constituir el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer terrorismo. El 25 de abril del año corriente, a petición del Ministerio Público Federal, un juez de control del Centro Nacional de Justicia especializado en control de técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones, autorizó la realización del cateo en 3 domicilios ubicados en San Andrés Cholula, Puebla. Durante los días 25 y 26 de abril del año en curso, personal ministerial de la FGR, con el apoyo de la Coordinación de Métodos de Investigación de la propia Fiscalía y de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizó los cateos en los que se aseguró lo siguiente: sustancia explosiva conocida como C4, dictaminada así por peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía; pólvora, esferas conocidas como crisantemos; 3 drones y 2 controles para vehículo volador no tripulado.
Asimismo, un arma de fuego corta y una larga, 3 cargadores, 517 cartuchos de diversos calibres y 100 casquillos también de distintos calibres. Se aseguraron además 7 teléfonos celulares y 53 tarjetas SIM, 3 equipos de radiocomunicación, tarjetas de circuitos integrados, una caja con pirotecnia, así como cableado y distinta documentación, entre otros objetos. Después de los dictámenes emitidos por la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGR, se confirmó la naturaleza de las sustancias explosivas aseguradas. Esta institución continúa con la investigación correspondiente después de esta acción que permitió desactivar posibles acciones violentas. Agencia Cuadratín, San Luis Potosí. En información deportiva, pese a que todo está parado, pues usted sabe que los juegos virtuales no paran. Ahora Santos de San Luis venció a Correcaminos. Por fin el Club de Básquetbol Santos de San Luis dejó la mala racha en la Gamer Cup de la Liga Cisnova 2020, tras vencer con mucha comodidad a Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por 65 puntos a 26, al cumplirse la fecha 8 del torneo de básquetbol virtual que organiza la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. En el segundo periodo fue cuando las cosas cambiaron drásticamente y definieron el rumbo del encuentro, gracias a que el gamer potosino Alex Canseco logró establecer una diferencia clara en el marcador para irse al descanso con una amplia ventaja. En el segundo periodo fue cuando las cosas cambiaron drásticamente y definieron el rumbo del encuentro, gracias a que el gamer potosino Alex Canseco logró establecer una diferencia clara en el marcador para irse al descanso con una amplia pizarra de 29 puntos a 11 a su favor. La semana que inicia, el Club de Básquetbol Santos de San Luis se medirá ante Huracanes de Tampico el jueves 7 de mayo y para el siguiente día enfrentará a Leñadores de Durango. Con el inicio del mes de mayo, nació el exatleta potosino de grandes alcances y de manera posterior exitoso entrenador Eduardo Castro Almanza, especialista en los 1500 metros planos con participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 y récord aún vigente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, La Habana 82, con un tiempo de 3 minutos 41 segundos y 84 centésimas. En activo hasta la fecha como entrenador, Castro Almanza significó uno de los deportistas potosinos más exitosos de todos los tiempos, galardonado con el Premio Nacional del Deporte en 1983 por su medalla de oro obtenida en los 5000 metros en los Juegos Panamericanos de Caracas, Venezuela. Se le recuerda este mes por su destacada trayectoria representando a San Luis Potosí y a México. Su pupilo más sobresaliente fue el 3 veces olímpico Juan Armando Quintanilla Loredo. ¡Felicidades! Cuadratín Deportes. En nuestro espacio de remembranzas, donde recordamos todos esos espacios interesantes de San Luis Potosí, vamos a ver lo que nos cuentan sobre la antigua Alhóndiga. Establecida entre las calles Hidalgo, Morelos y Julián de los Reyes, se encuentra la antigua Alhóndiga, inmueble que fue utilizado como almacén de las semillas que surtían a las casas de la capital en la época de la colonia. En una entrevista para Historias de San Luis, el doctor José Armando Hernández, autor del libro De Piedra y Maíz, las alhóndigas y el abastecimiento de granos en San Luis Potosí durante el virreinato, explicó que la alhóndiga es una institución que tiene su origen en la España bajo control musulmán, donde existían espacios a los que llegaban las caravanas, que a la vez de servir como un lugar para pernoctar, también permitía a las personas comerciar sus productos. Estos espacios se convirtieron en mercados con toda clase de productos, y ello se mantenía el control de los comerciantes al establecer un impuesto para poder vender. España asumió este tipo de institución y la denominó alhóndiga, por lo que el gobierno controlaba el ingreso del abastecimiento a los lugares, el cobro de impuestos y evitaba que los precios se dispararan para que no existiera el encarecimiento y desabasto de los productos. Su arribo a San Luis Potosí fue en 1609 y se convirtió en la primera establecida en territorio novohispano, antes incluso que las alhóndigas de Guanajuato y Zacatecas, los cuales eran los dos centros mineros más importantes de la Nueva España, y que al momento de su establecimiento siguieron las ordenanzas, las reglas que la institución tiene para su funcionamiento, existentes en la alhóndiga potosina. Sin embargo, la primera no es la que actualmente se encuentra en la calle de Hidalgo, sino que estaba construida en lo que ahora es el Palacio de Gobierno, ubicada en la Plaza Mayor.
las antiguas casas reales y el espacio de comercio, lugar donde convivían el comercio, la política y la religión del antiguo pueblo de San Luis. En un principio en la Alhóndiga se comerciaba maíz y harina, aunque tempranamente comenzó a verse la cerámica de Michoacán, fruta de tierra caliente, chocolate de Guatemala, entre otros productos, debido a la importancia minera y poblacional de la ciudad durante esa época. Para administrar la Alhóndiga en nombre del ayuntamiento, existía el puesto del alcalde, el cual era nombrado a través de un remate público. La persona que hiciera la postura más atractiva y tuviera los mejores fiadores era quien se quedaba con el puesto. El establecimiento del segundo edificio de la Alhóndiga, y que se conoce actualmente como la antigua Alhóndiga, se debe a cuestiones políticas cuando ocurrieron los tumultos de San Luis en 1767. Debido a los acontecimientos y para restablecer el orden, el visitador general de la Nueva España, don José de Gálvez Gallardo, dio la instrucción de que las casas reales, actual Palacio Municipal, se construyeran de nueva cuenta enfrente, en el Palacio de Gobierno y donde se encontraba la Alhóndiga. La Alhóndiga comenzó su proceso de decadencia institucional a finales del siglo XVIII, pero dejó de funcionar como tal con la consumación de la independencia en 1821, por lo que el edificio fue tomado como un espacio de comercio aún controlado por el ayuntamiento. Este dejó de funcionar como bodega hasta 1912, cuando el gobernador Rafael Cepeda vendió ilegalmente el edificio a particulares. Aunque su vocación no cambió, se convirtió en el corazón del núcleo comercial del centro de la ciudad. Actualmente está dividido en varios locales y de su antigua gloria solo se conserva su fachada arcada un poco deteriorada. Con información de Karina Méndez, Agencia Cuadratín. Y la columna más candente, La Pica, con temas interesantes que maneja Jiribilla Política, nos trae temas importantes para este lunes. Vamos a ver de qué se trata. La política de ocultamiento de la información oficial en torno al COVID-19 se ha vuelto demasiado peligrosa. Las autoridades de la Secretaría de Salud, a cargo de la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, no toman en cuenta que la falta de claridad en los mensajes, así como la oportunidad de los mismos, son vitales para que la población crea en que se está haciendo lo correcto. Haber escondido durante 2 semanas el brote de coronavirus en la central de abastos y el descuido en la vigilancia del Laboratorio Estatal de Salud, donde se realizan las pruebas que terminan en un robo, son síntomas del descontrol que priva en estos momentos vitales, cuando la pandemia está en su fase 3 y se han acelerado los casos positivos. Es importante rectificar o no tardará en decirse, no le crean a la doctora Mónica Rangel. Como siempre, los policías pagan los platos rotos de la falta de preparación y protocolos concretos para enfrentar a los delincuentes. Puede decirse que la detención de 8 elementos de la Policía Municipal de Zoila de Graciano Sánchez por el presunto crimen, al parecer no intencional, de un individuo que ejercía violencia familiar, es una muestra de que no habrá impunidad para nadie, pero también deja clara la debilidad institucional en la atención de estos casos durante la contingencia sanitaria. Según la narrativa de los hechos, los uniformados llegaron a un domicilio en la colonia Las Higueras, donde ocurría violencia, pero resulta que ninguno de los 8 pudo detener al individuo, que se les escapó por las azoteas, y uno o varios, porque no queda claro, no tuvieron más remedio que dispararle. El problema fue que no informaron nada de lo ocurrido y el victimario terminó como víctima al perder la vida por las lesiones causadas por las balas. Un desastre. San Luis Potosí vivió un día del niño trepidante. Al escándalo de la central de abastos se sumó la aparición de un supuesto programa operativo elaborado por la Policía Municipal para aplicar, entre otras medidas, el programa Hoy No Circula para contener la movilidad vehicular de los potosinos. El documento cumplió con todos los cánones que se aplican a esta clase de planes policíacos y se tomó por cierto porque hubo confirmaciones extraoficiales. Luego empezaron a circular audios de personajes conocidos y hasta capturas de pantalla de supuestas conversaciones del alcalde Javier Nava Palacios que desmentían la versión. Hoy San Luis Potosí pasó de las fake news a algo peor, las filtraciones de información. ¿Quiénes están fallando?
Con esto terminamos el espacio en línea de este lunes. Iniciamos la semana bien informados. Le agradezco por su compañía. Mi compañera Gina Salinas se integrará en breve a este su espacio. Muchas gracias y recuerde estar pendiente de nuestras redes sociales y por supuesto de nuestro portal sanluispotosí.cuadratin.com.mx, donde diariamente le llevamos información puntual hasta su casa. Muchas gracias.